En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Pueden tomar asiento. Bueno, antes que todo, saludar a todas y a todos los diputados, diputadas, y también saludar a quienes nos visitan el día de hoy. La cuenta del día de hoy señala que la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados por medio del cual informa que la diputada María Luisa Cordero Velázquez reemplazará en forma permanente al diputado Frank Sauerbaum. Oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios por medio del cual remite información de volúmenes de aguas servidas tratadas que se dirigen mediante emisarios submarinos al mar, año 2012-2022. Oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios por medio del cual informa respecto de fiscalizaciones, adjunta informe de fiscalizaciones realizadas, informe de sanciones iniciadas y montes sancionados. Es todo, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Damos la bienvenida a la diputada María Luisa Cordero a esta comisión. Sí, por supuesto, ofrezco la palabra sobre el acta, estimada diputada. Tiene la palabra. Agradecerle la calurosa bienvenida y saludos al resto de los integrantes de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Un gusto. Acta. El acta de la sesión 5 o quinta se da por aprobada y el acta de la sesión sexta queda a disposición de las señoras y de los señores diputados. Ofrezco la palabra sobre otras materias. Señores diputados, señora diputada. Bueno, orden del día. La sesión tiene por objeto conocer la forma como se ha enfrentado la crisis hídrica en Israel. Se encuentran para estos efectos invitados el experto israelí en recursos hídricos y gobernanza hídricas y tecnológicas al servicio del territorio, señor Ezequiel Lifshitz. Son complicados. Así que le damos la bienvenida. Yo tuve la posibilidad y tuve la oportunidad de conversar con usted anteriormente. Yo creo que puede ser una exposición bastante interesante y por supuesto son muy bien recibidos. Así que, estimado señor Lifshitz, le ofrezco la palabra. Nos ponemos la... ¿Cómo lo van a hacer los que estén en...? El español. Okay. Ese. El negro a la derecha. ¿Inglés y español, los dos idiomas o solo uno? No, español nomás. Oh, you don't need to talk to the microphone. Okay. I don't think. No, ¿Y cómo it's lo van me. a hacer los...? ¿Me escucha? Ok. Ya, perfecto. Ya. Al español la traducción. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a esta importante reunión y a esta comisión. Primero, les quiero dar las gracias porque estuvimos juntos en una reunión previa. Muchas gracias. Entonces, yo soy Lifshitz. Ezequiel, no importa cómo lo pronuncian, el nombre es un nombre complicado, así que está bien. Es un gran honor para nosotros estar en este comité que trata un tema tan importante y crucial como recursos hídricos. Durante todas las reuniones en los últimos días, vimos que otras personas con quienes nos hemos reunido están obligadas a comenzar a resolver los problemas y los desafíos que Chile está enfrentando respecto a la escasez de agua o hídrica.
Nos hemos reunido con gente profesional, muy profesional durante las reuniones, tanto con el gobierno, el Senado y en este edificio. Y estamos seguros de que pareciera que están dando los pasos correctos para gestionar este problema. Creemos, ¿me escuchan? Que debido al cambio climático, la escasez hídrica va a ser cada vez más severa. Eso es lo que hemos visto en Israel. Las necesidades están aumentando todo el tiempo, la población también, pero la precipitación y las fuentes naturales están disminuyendo cada vez más. Entonces, el futuro nos presenta muchos desafíos. Debemos saber cómo enfrentarlos en el futuro. Diego y yo vinimos para compartir con ustedes el modelo israelí. Y sigo diciéndolo en todas las reuniones. Esto no se debe a que tengamos más profesionales en Israel ni a que seamos más inteligentes, no. Es solo porque estamos enfrentando escasez hídrica ya por muchos años, por muchas décadas. E Israel está ubicado en un área muy desafiante, pero la mitad del país se considera un desierto. Tenemos menos de 100 milímetros de lluvia cada año. En casi la mitad del país, en la parte donde llueve un poco más, tenemos entre 800 a 1.000 milímetros de precipitación anual. Y la cantidad está decreciendo, probablemente debido al cambio climático. Todo el Medio Oriente y otros países en todo el mundo están enfrentando escasez hídrica. Vemos a Australia, lo vemos en Alemania y en otros países en el Medio Oriente. Es un problema mundial y es hora de empezar a enfrentar este problema y a pensar en formas como solucionarlo. Creemos que compartir conocimiento acerca del modelo israelí puede ayudar a Chile a enfrentar la escasez hídrica y a enfrentar los desafíos que ustedes están enfrentando. Puedo hablar de algunos temas o algunos aspectos del modelo israelí, pero les puedo decir por adelantado que no necesariamente calza con lo que pasa en Chile. Pueden usar partes de este modelo o adaptar este modelo, pero por supuesto depende de ustedes. La cultura es distinta, la legislación es distinta, pero usar parte de este modelo les podría ayudar a enfrentar los desafíos que están enfrentando. Voy a describir brevemente los temas más importantes del modelo israelí. En Israel, a diferencia de Chile, el agua es pública, pertenece al gobierno. Si usted quiere bombear agua del acuífero, tiene que tener una licencia, un permiso, y con ese permiso le va a decir cuánto puede obtener, de qué forma, pero el permiso solo se otorga por un año. Este es un principio importante, sí, un año. Es renovable, sí. Se renueva todos los años, pero se necesita esta licencia o permiso, no es permanente. Ese es uno de los principios básicos. El otro principio es que tratamos mucho las aguas residuales, aguas negras, para la agricultura. 85% de las aguas residuales se llevan a la agricultura. Otro principio es que todos pagan por el agua. No importa si vive en un departamento, casa o un agricultor, todos pagan
por el agua y la cantidad de agua se mide siempre. Dado que está pagando por el agua, se tiene un incentivo para ahorrar agua. Si usted, por ejemplo, cultiva tiene un huerto o tiene paltas, naranjas, tomates, lo que sea, si se paga por el agua necesaria, va a querer ahorrar dinero y por eso se ahorra agua y no se desperdicia. También en las casas, uso humano doméstico, se paga desde la primera gota de agua que se usa. Hay dos tarifas en Israel. La primera para los primeros son 3,5 metros cúbicos al mes por persona. Esa es una tarifa baja. Si usted utiliza más de ese, la tarifa casi se duplica. Por eso, esto nos motiva a ahorrar agua. Entonces, hemos mencionado la reutilización del agua, las tarifas y no tenemos subsidios del gobierno en el sector o industria del agua. La tarifa que se cobra a los usuarios cubre todos los gastos. Entonces, no necesitamos subsidios fiscales. El tercer pilar es que usamos mucha desalinización y hemos escuchado acá mucho acerca de la desalinización. En Israel tenemos 5 plantas desalinadoras que proveen 80% del agua para uso humano. Todas estas plantas son propiedad del sector privado y el precio de adquisición bajó en los últimos 15 años de $1 por cada metro cúbico a solo 45 centavos de dólar por metro cuadrado. Por eso hemos logrado reducir el precio del agua para la población. Pero por sobre todo, se trata de gestión hídrica. Y nosotros gestionamos el agua en forma holística. Una sola entidad está a cargo de todos los relacionados con lo hídrico, la regulación y las tarifas. Pero así logramos desarrollar una industria sustentable y autofinanciada que provee agua a la industria, a los hogares y a la agricultura. ¿Puedo pasar al español? Sí, muchas gracias. Thank you. Bueno, nosotros nos turnamos para... O sea, yo creo que cuando hubo un momento en que usted estaba viéndolo con una cara que no entendía en qué era el asunto. No se le escucha, un poquito más fuerte. ¿Aló? No. ¿Se escucha ahora o sea? Está apagado. Ahí. Bueno, no, lo voy a explicar más que todo la estructura de... ¿Se acuerda cuando nos encontramos al mediodía? Expliqué lo que nosotros llamamos los 4 pilares del sector hídrico israelí, por qué es un suceso, por qué fue un éxito, porque creo que lo que ustedes pueden aprender más que todo es del proceso que se hizo en estos años. Yo trabajo en la Compañía Nacional de Agua de Israel y esa compañía fue fundada 11 años antes que el Estado de Israel. O sea, en el año 37 fue fundado, entonces existía una compañía sin un Estado. O sea, es un poco para entender cuál es la importancia del agua en la región. Yo digo que Israel fundó en lo que se llama la cultura de la escasez, y no digo que es en contra de lo que estás viendo como en América Latina, que sería la cultura de la abundancia. Aquí existía una cultura de la abundancia que con el tiempo y el cambio climático está como acentuando esas diferencias de que se está transformando en la cultura de la escasez. Israel lo que tiene diferente es que nació en la cultura de la escasez y nosotros siempre decimos que fue bendecido con la falta de los recursos,
porque tuvimos que en realidad utilizar lo que sea la materia gris para resolver todos esos problemas. Entonces los cuatro pilares que nosotros decimos que es la base del éxito del sector hídrico israelí son los siguientes. El primero es que en el año 55 se hizo una ley de la medición. Todo el agua en Israel es medida, también para agricultura. Desde el año 55 se mide todo el agua y cuando hablo de esta ley en América Latina me dicen, si ustedes quieren medirla porque quieren cobrarla. Le digo, no, yo quiero medirla porque quiero conocerla. Lo que no se mide no se puede gestionar. Durante décadas el agua para agricultura era medida, pero era subsidiada. Pero era la única manera de saber cuánto están usando y no estimar eso. Eso es el primer, y fíjense que esa ley vino antes de la ley del agua, que estaba hablando, antes estaba hablando Hezi de la ley del agua. La ley del agua vino del año 59 solamente, 4 años después de la ley de la medición. Y la ley del agua dice claramente que todos los tipos, no solamente recursos hídricos, todos los tipos existentes y futuros de recursos hídricos pertenecen al público. Y ese recurso es la obligación del Estado de gestionarlos para el bien de todos. No para el sector agrícola solamente, no para el sector industrial y no para el doméstico, es para el bien de todos. Que ahí vendría la pregunta, ¿qué tipo de país queremos y cuáles son los objetivos de ese país como para poder gestionar ese recurso hídrico? Estos son los primeros dos pilares. El tercer pilar y el cuarto vinieron en la misma época, en el año 2005, que como bien dijo Hezi, a partir del año 2005 hay solamente un responsable del sector hídrico, que es la Autoridad del Agua. Hasta ese año existían muchos ministerios, se puso ahora todo bajo un solo ministerio que sea el único responsable, porque cuando hay muchos responsables no hay ningún responsable. Entonces lo que se hizo, se puso a cada uno de los ministerios que estaban antes envueltos en esa gestión, se les dio un voto dentro del directorio de la Autoridad del Agua. O sea, ellos pueden influenciar en la política de la Autoridad del Agua porque son un voto dentro del directorio, pero en definitiva, en un momento que se toma una decisión sobre la política, el único que es el responsable de implementarla es la Autoridad del Agua. Y también se le dio las herramientas para hacer eso, que la herramienta es el financiamiento. A partir del año 2005, la autoridad el sector hídrico es un sector autofinanciable. No existe ningún presupuesto del Estado para el sector hídrico. O sea, todo el dinero viene de la cuenta del agua. Y ese dinero también te toma en cuenta el 30% más o menos de la cuenta del agua para proyectos nuevos. O sea, existe un presupuesto, unos 700 millones de dólares por año para proyectos nuevos dentro de Israel. Entonces no necesitamos un presupuesto estatal para para mejorar el sector hídrico. Eso es lo que se consiguió en ese caso, a partir del 2005 hasta ahora, es por ejemplo reducir naturalmente, o sea, hay un incentivo a ser más eficiente. Se redujeron las pérdidas hasta un nivel ahora de menos del 10% a nivel nacional. ¿Por qué? Porque había una forma de financiar ese trabajo para reducir las pérdidas. La cuenta del agua desde el año 2010 hasta ahora fue bajando. ¿Por qué? Porque al reducir las pérdidas estamos produciendo un poco más de agua, pero estamos pudiendo vender una mayor porcentual del agua que estamos produciendo. Existe un incentivo a ser más eficiente. Eso es fundamental. Otra cosa que quería destacar, cuando se hizo esa reestructuración que empezó en el año 2005, la desalinización a gran escala, empezó en ese momento porque hasta ese momento el Ministerio de Economía estaba en contra de desalinizar en gran escala, diciendo que no se puede desalinizar si las pérdidas en la red son más de un 15%. Porque estamos poniendo el agua que es la más cara en una red que no somos una familia rica, no somos Rothschild que podemos poner ese agua dentro de él. Entonces, yo creo que también es un problema ético, no solamente es un problema económico, es un problema ético. Yo aquí no le estoy presentando toda la historia, pero la desalinización viene después de un montón de cosas. Viene después del reuso. Nosotros reusamos el 85% del agua de los efluentes para la agricultura. Y por la eficiencia que pudimos llegar a que la mitad del agua que usa la agricultura ahora es agua de reuso. Sí.
Aguas negras es fluente. ¿Aguas negras reusadas. O aguas grises? No, aguas grises, o sea, es un asunto. Estamos hablando de aguas negras. En Israel no se fomenta el reuso de aguas grises por otro asunto, porque estamos reutilizando todo en forma de aguas negras. O sea, para nosotros es un recurso para la agricultura. No queremos fomentar que la gente lo use dentro de la casa con un uso que antes no existía, porque ese recurso lo estamos siendo utilizado. Y la agricultura paga por ese recurso en una forma muy grande. Y existe también lo que se llama un veto por parte del Ministerio de Salud. ¿Por qué viene eso? Porque en realidad se puede hacer, para utilizar aguas grises dentro de su casa, usted tiene que hacer 2 sistemas, 2 redes. ¿Sí? Tiene que tomar el agua, no va a ser de los lavabos, no sé, y reutilizarla. El problema es que esa cañería tendría que estar con otro color, digamos. El asunto, si usted tiene una cañería de ese tipo y usted está vendiendo su departamento a otra persona, esa persona de aquí a 10 años puede ser que conecte una cañería para tomar agua de ahí, y el Ministerio de Salud dijo no queremos ser responsables por un tipo de gente que empiece a tomar agua que no es potable. Y como eso es un recurso para nosotros, no queremos fomentar. Hay pocos lugares en que se reusa el agua grises, como en sistemas cerrados de hoteles en el Mar Muerto, donde no hay una forma de errar y que alguien se conecte a un sistema de aguas grises. Pero si no, nuestro mayor problema es que no tenemos más aguas negras para reutilizar. O sea, los agricultores quieren utilizar ese agua. ¿Por qué? Porque es más barato, es la mitad del precio del agua potable. En vez de 75 centavos de dólares pagan alrededor de 37, incluyendo el IVA. Y ese agua tiene nutrientes, o sea, no removemos todos los nutrientes para que sea mejor para la agricultura. O sea, la gente de los agricultores tiene que usar menos fertilizantes, o sea que también es una retribución económica. Y la tercera es que le podemos garantizar ese agua. O sea, los agricultores tienen un contrato y saben que van a recibir ese agua, no importa lo que pase, van a recibir ese agua porque es agua que viene que se abastece en las ciudades. Entonces el agricultor hace con ese agua lo que quiere. Y ahí nos tenemos sin que incentivar un cierto tipo de cultivo. Lo que se incentiva aquí es que el agricultor tome ese agua y haga lo que le parezca. Podríamos seguir hablando, pero no sé sobre qué. Creo que es mejor que hagan preguntas. ¿Le parece que hagamos preguntas y ahí vamos? Solo una cosa del reuso que era que me habían comentado aquí, que cuando nosotros estamos hablando de toda la estructura del reuso hay 2 cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el agua de desalinización en definitiva se va a transformar en un efluente, en aguas negras, porque estamos abasteciendo la ciudad. El agua de mar tiene boro, entonces nosotros tenemos que desalinizar a un nivel más alto, tenemos que remover el boro, porque si no, ese boro que va a los efluentes puede afectar a la agricultura. Entonces, nosotros tenemos que, y no es un problema para tomar el agua, si fuera solamente agua potable no hay que remover el boro. Para remover el boro el proceso es más caro o sea, un 10 hasta 15% más. El segundo, existe boro también en detergentes y en jabones. Entonces en Israel cuando se empezó el reuso se cambió todas las leyes, el estándar del tipo de detergentes que se puede usar en Israel, porque si no ese detergente puede llegar a los efluentes y afectar a la agricultura. O sea, fue un proceso de ver siempre toda la cadena de lo que nosotros decimos gestión integrativa de recursos hídricos. O sea, nuevamente, aquí estamos para que lo haga más rápido de lo que hicimos nosotros. Eso es en pocas. Bueno, vamos a iniciar entonces una ronda de preguntas y a partir de eso, ojalá que sean preguntas cortas para que tengamos la posibilidad de, más que hacer comentarios, sean preguntas y así tengamos la posibilidad de respuestas para que vayan alimentando nuestro acervo respecto a este tema. Cedo la palabra. Circula la palabra. Diputado Cristóbal Martínez y luego la diputada Camila Musante. Tiene la palabra, diputado. Sí, bien breve, preguntarle sobre la expertise de la gente que trabaja en las plantas desalinizadoras, si necesitan alguna expertise
muy compleja o es fácil de adaptarse a dichos procesos? Se necesita expertise. O sea, uno de los problemas no solamente para la desalinizadora, también para reuso de fluentes, se necesita gente capacitada. Nuevamente, se puede capacitar a la gente, pero se necesita una base técnica bien calificada. No estoy hablando de un doctorado, estoy hablando de gente que estudia ingeniería o técnicos también. Diputada Musantes. Gracias, presidente. Sí, agradecer, bueno, primero que todo el comentario sobre la experiencia, y a mí me gustaría conocer cuál es el sistema de distribución de agua potable que tienen en zonas urbanas en relación también a las zonas rurales. Eso, gracias. Señor presidente. No me prendo. Ahí. Sí, van a contestar, diputado. Después tiene la palabra la diputada Cordero, luego el diputado Kaiser y luego el diputado Pino. En las municipalidades hay una empresa especial que es propiedad de la municipalidad que distribuye el agua a todos los ciudadanos o residencias de la ciudad. Se puede dividir en el sector hídrico en tres partes: producción de agua, que es primero desalinización, acuíferos, perforaciones, etcétera. Luego hay que transportar el agua a las municipalidades, y luego hay una empresa especial que no es privada, que es propiedad de la municipalidad, que distribuye el agua a cada hogar, y ellos cobran la cuenta, digamos. La rural es lo mismo. Esto es lo que ocurre en las municipalidades. En las áreas rurales hay ya sea productores que reciben de Mekorot directamente el agua, o sus empresas locales les venden distribuyen el agua para la agricultura. A veces usan una mezcla de agua tratada, ¿sí?, para distintos tipos de cultivos, o utilizan agua potable para otros cultivos. El nivel de aguas residuales, de tratamiento de aguas residuales, es lo que nos dicta qué podemos cultivar. Por ejemplo, si hay aguas residuales tratadas a nivel muy alta, puede cosechar hojas, verduras, frutas, pero si el agua recibió menos tratamiento, solo puede cultivar palmeras o árboles, porque el árbol también filtra el agua. Entonces depende de la calidad del agua. ¿Sí? Estamos hablando solamente de compañías públicas. Lo único que tenemos de compañías privadas. Las únicas compañías privadas que existen en Israel de agua son las desaladoras, pero ellas venden el agua a nuestra red, o sea, no pueden hacer lo que quieren. Y ahí es donde entra la legislación y la regulación. O sea, la desaladora hace lo que el ente regulador le dice: cuánta agua tiene que producir, cuál es el precio y cuánto tiene que hacer cada día. No es que sale a vender agua a la calle con una manguera. Diputada Cordero. Estaba primero el señor Johannes Kaiser, y yo soy una persona respetuosa, le cedo la palabra a él, y una vez que él termine de hablar voy a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Diputado Kaiser, tiene la palabra. Muchas gracias, colega Cordero. Le devolvería encantado la palabra si así lo desea. La dejo a usted hablar primero. Este no es el juego de Avalorio, así que hable nomás. Entonces, muchas gracias. Mi consulta va en dirección a lo siguiente: ¿cuánto es el monto total que ha habido de inversión privada
para las desaladoras en Israel, entendiendo, si no me equivoco, de que hablamos de unos 6 millones de habitantes tiene en este momento el Estado de Israel. 9,5 millones. Disculpe, ¿cuánto? 9,5 millones. 9,5 millones. Pucha, que ha subido. Seguimos creciendo 2% por año. Así que... Ok, ¿cuál es el monto de inversión que han privado que ha sido necesario para... No, pero hay dos cosas. Lo que hay que tomar en cuenta que las desaladoras se hacen por la modalidad de BOT, o sea, Build, Operate, Transfer. O sea, se hace una licitación y el que gana es el que da el precio más bajo. O sea, la inversión del sector hídrico solamente es para conectar o sea, la adaptación del sistema nacional para recibir ese agua, pero no es para hacer la desaladora. La desaladora, o sea, el que da el mejor precio es el que va a ganar la licitación. Lo que pasa es que creo que no entendió mi pregunta. Mi pregunta era cuánto había invertido en total el sector privado construyendo desaladoras. Eso fue para mis partes. ¿Cómo con la microfonía para Do you mean how much desalination plant costs? ¿Usted quiere decir cuánto cuesta la desalinización? How many plants have been built and how much the complete cost of this or the investigation from the private sector was in Israel? En Israel. Okay. So we have 5 desalination. Tenemos 5 plantas en Israel. Producen 600 millones de metros cúbicos al año, que es 80% del uso residencial. Ahora estamos construyendo nuevas plantas. Entonces, en el año 2030 vamos a duplicar la cantidad de agua desalinizada, porque queremos estar listos para la escasez hídrica futura. Pero el costo de la desalinización es aproximadamente $600 millones para una planta grande. Pero nosotros no pagamos este dinero. Lo que hacemos, compramos el agua de las plantas desalinadoras. Ellos construyen la planta, pagan y obtienen el dinero durante los 25 años de contrato, durante el cual venden agua al gobierno. ¿Contesté su pregunta? Ese es un promedio de $600 millones por una planta grande, que incluye también el intake y el emisario marino y todo. Nuevamente, una planta que se hizo en el año 2005, una planta en el 2018 no tiene el mismo costo, pero estamos hablando de más o menos $600 millones en promedio por planta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora sí tiene la palabra la diputada Cordero. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo simplemente agradecerle a la comisión que nos visita hoy al comité y agradecerles sinceramente todo lo que han hecho. No es la primera vez que viene una delegación judía a enseñarnos a los chilenos destrozones y responsables en el manejo del agua, cómo se hacen bien las cosas. Yo hago votos porque esto que estamos escuchando, la sabiduría del pueblo israelita y cómo ha solucionado su sequía ostensible, porque ellos están instalados en un desierto, se haga carne que en Chile, y la ineficiencia y la poca eficiencia de Chile, por fin le podamos escuchar a los israelitas y echar a andar programas para evitar lo que indefectiblemente nos va a suceder, que vamos a llegar a una escasez hídrica rayando en lo trágico. Muchas gracias y ojalá que este sea el último viaje y que le puedan hacer caso, porque ustedes han venido muchas veces a Chile y me temo que nunca lo han escuchado y se han concretado sus sugerencias. Muchas gracias. Gracias, diputada Cordero. Tiene la palabra el diputado Pinto.
Pinto. El otro día te decía Lillo. Perdón. Pino, perdón. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, recién se mencionó un nivel de pérdida comercial, de producción de un 15%, y que antes de solucionar ese problema, recién se pensó en empezar a desalinizar. La pregunta mía es, ¿cómo llegaron a ese nivel de pérdidas? ¿Por qué? En Chile tenemos, en los últimos registros del año 2020, no se han actualizado aún, según el superintendente dijo que iban a estar para junio de este año, los del 2021, tenemos un 34% de pérdida acá en Chile, de producción en las empresas sanitarias, lo cual es bastante, es el doble de lo que ustedes manifestaron recién. Entonces, ¿en cuánto tiempo se logró llegar a ese 15% de pérdidas? Se invirtió en recambio de redes, en recambio de muchas cosas. Eso es como mi pregunta principal. Es que por eso yo hablo siempre de procesos. Y a mí lo que me parece importante, usted me pregunta en qué momento se comenzó. Y yo digo que se comenzó con el comienzo del Estado de Israel, porque ¿cómo le puedo decir? La piedra fundamental o la situación de comienzo del Estado, que cada gota hay que cuidarla, y era evidente que hay que hacer de redes que son más eficientes. No es que en un momento dice, bueno, estamos perdiendo mucha agua y tenemos que cambiar las redes. Se vio como algo natural que el agua más barata que hay es el agua que se conserva y que está, digamos, disminuyendo las pérdidas. No es que en un momento nos dimos cuenta de eso. Lo único que se hizo a partir del año 2005 es hacer ese sistema, ese proceso de reducir las pérdidas, ser algo más eficiente. ¿Por qué? Porque ahí pudimos reducir, o sea, encontrar el financiamiento adecuado y definir el sector hídrico como algo cerrado. Hasta ese entonces, yo estoy en la Compañía Nacional de Agua, el sistema nacional se paraba un mes por año para hacer mantenimiento. Y por eso las pérdidas dentro del sistema nacional es alrededor del 2%. Y se entraba en el mes de febrero de cada año dentro de unas cañerías de 108 pulgadas para reducirlas, para cuidarlas. O sea, usted puede hacer o mantenimiento preventivo o mantenimiento cuando tiene una falla. En Israel desde el comienzo se dijo que había que hacer un mantenimiento preventivo, que en algunos lados puede decir que sea más caro, pero es una filosofía de mantenimiento, una filosofía de gestión. Por eso era natural que la pérdida sean bajas. Voy a pedir ya. Tiene la palabra, diputada. Estaba buscando ahí. No, es súper breve la consulta, bien específica. Cuando hablaron de la inversión de las plantas, se dijo que había 5 plantas grandes que producían 600 millones de metros cúbicos al año, y que cubrían un porcentaje X de población. Me imagino que no sé cuál es, o de qué, me falta ese dato. El 80% Gracias. Del agua de uso doméstico es agua desalinizada. Quiero hacer una consulta que cruza un poquito un debate que se está dando acá. Nosotros acá en Chile tenemos muchas funciones que se desarrollan en el agua, y la tenemos dispersa en 43 oficinas de distintos ministerios. Ustedes tienen un solo ministerio. No es ministerio, es una autoridad del agua. O una sola autoridad del agua que es de carácter estatal, ¿cierto? Sí. Que agrupa todos los ministerios, no. Es como expliqué antes, hasta... Eso, a mí, con eso quedo, ¿cómo es la institucionalidad un poquito del agua hasta desde el año Estado? 2005 había por lo menos 6 ministerios que tenían algo que decir sobre el agua. Está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y seguramente hay un Ministerio de Infraestructura que sería como de Obras Públicas. En el año 2005, cuando se decidió ir a una sola autoridad, se le dio a cada uno de esos ministerios una banca dentro del directorio de la Autoridad del Agua. O sea, se los convenció o se los obligó, no sé, díganlo como quiera. Y entonces ellos tienen un voto dentro de la autoridad, dentro del directorio. Cuando el directorio toma decisiones sobre política del agua, ellos pueden influenciar ahí, pero una vez que se decide cuál es la política, el único que puede implementar y el responsable es la Autoridad del Agua y tiene los medios financieros para hacerlo. Y es independiente, eso no depende de nada. O sea, el Ministerio de Energía y de Agua, que es donde está GESI, ellos pueden decidir quién es el director de la Autoridad del Agua, pero a partir de eso ya nada. La insistencia...
disculpe la insistencia, es como si fuera una empresa pública en cuya dirección está los representantes de cada uno de estos ministerios, algo así. No, es un organismo nacional que gestiona el recurso hídrico, todo el recurso hídrico, agricultura, industrial, doméstico, el reuso, todo es regulado a través de ahí, es un ente regulador que tiene dentro del directorio un representante de cada uno de los ministerios. Pero es un ente regulador que es totalmente independiente a nivel político y también a nivel financiero, porque tiene su propio presupuesto que viene del sector hídrico. Entonces, independiente independiente entre comillas, porque en realidad el director de la Autoridad del Agua es elegido por el Ministerio de Energía y Agua. Pero una vez que es elegido, él es totalmente autárquico, él no tiene puede tomar decisiones solo y tiene el dinero para hacer lo que tiene que hacer. ¿Entiendes? Diputada María Francisca Bello. Bueno, bienvenidos. Tengo algunas consultas respecto a algunos temores que podrían estar habiendo en Chile respecto con las plantas desaladoras y los ecosistemas marinos. Entiendo que hay grupos tróficos, algas autotróficas en el Mar Negro, por ende estuve averiguando. ¿Hubo algún debate en torno a la preservación de los ecosistemas marinos? Aquí en Chile hay un dicho que es desvestir un santo para vestir otros, que significa que es solucionar un problema, pero dejando otro problema. Entonces, efectivamente aquí tenemos un problema un problema de escasez hídrica y que se intenta solucionar vía desaladoras. Sin embargo, en nuestra costa, a lo largo de todo Chile, hay una precisa costa donde hay pescadores, y no solamente tiene que ver con cuestiones humanas, tiene que ver con cuestiones netamente del ámbito de ecosistemas marinos. ¿Ha afectado a los ecosistemas marinos estas plantas desaladoras? Me fui por la larga, disculpen. Ahí, okay. Es una muy buena pregunta. Como dijo el señor antes, se nos ha preguntado muchas veces lo mismo. Construir una planta desalinadora puede tener dos problemas. Primero, se necesita más energía, porque es muy caro. No es como recibir precipitación del cielo, de Dios. Se necesita producir agua y usa energía. Pero eso podemos decir, si la opción es no tener agua o usar más energía para producir agua, nosotros tomamos la primera opción. La segunda, el segundo problema o aspecto, ¿y cuál es el efecto de las plantas desalinadoras y sus salmueras sobre el sistema ecológico natural? En Israel, antes, cuando planificamos una nueva planta, se hace una auditoría o levantamiento o investigación para detectar cuáles serán los impactos de la salmuera que se va a devolver al mar. Las cantidades son, si se toma 10 metros cúbicos del mar, se devuelven 5. 5 se toman y 5 se devuelven al mar. Y por supuesto, con más salinidad, porque sacamos la sal. Entonces, de acuerdo a estos estudios, decimos a quien ganó la licitación para la planta cómo debe construir el emisario que vuelve al mar. Y esta tubería distribuye la salmuera en el mar. Puede ser un emisario muy largo, por ejemplo, 1,5 kilómetros de largo, y distribuye la salmuera de acuerdo a la situación específica del mar. Y también establecemos la profundidad
de la tubería, ¿a cuánto debe ir? Si esta es la superficie del agua, del mar, a lo mejor pues, tiene que ser muy profundo para no afectar el ecosistema. Ahora tenemos 5 plantas de desalinización en la playa, a la costa. La primera es construida hace 17 años y no tenemos ningún impacto en el ecosistema. En Eilat, en la parte del sur de Israel, hay una planta que ha operado desde 1960 en el Mar Rojo. Y aún no tenemos impactos ni sobre los corales, ni sobre el ecosistema, ni la calidad del agua en esta área. Pero estamos monitoreándolo todo el tiempo. Tenemos los ojos puestos para ver si hay un efecto en el ecosistema. Hasta ahora no hemos visto ningún impacto. Y depende, por supuesto, de cómo el sistema o las tuberías se construyen, cuán lejos de la costa están. Es muy importante todo el sistema de monitoreo y el sistema de regulación. ¿Sabe por qué hay que aprenderlo, estimado? Porque si no la gente de ahí se me duerme. Sí. No, que lo que está diciendo que por eso es muy importante el monitoreo y la reglamentación, o sea, la regulación del uso del recurso. Sí, quería preguntar algo que se... Ahora ya tiene que apretar. Disculpen, colegas. Tenía que ver con las temperaturas del mar. Si es que este proceso tenía algo que ver con las temperaturas del mar, sobre todo por cuestiones que se están dando. Hay corrientes, por ejemplo, aquí en Chile, corrientes de mar. Entonces también ahí hay algunas investigaciones que nos dicen que podría tener que ver con las desalinizadoras, con no me acuerdo si es elevar la temperatura del mar o bajarla. No, ahí... pero una cosa, lo que estamos diciendo ahora de las plantas desaladoras desde el año, las de gran escala que estamos haciendo en el Mediterráneo, desde el año 2005 hasta ahora, cada vez son más eficientes y por eso el precio va bajando. Y las primeras estamos hablando de $1 y la más grande que va a empezar el año que viene estamos hablando de 45 centavos de dólar. Una planta de 250 millones de metros cúbicos. O sea, ¿dónde viene la eficiencia? Generalmente es por recuperar energía que viene con el concentrado al final. O sea, lo que está hablando de la temperatura, parte de la temperatura y la presión es recuperada al final para volver al proceso y así reducir. O sea, las primeras plantas no tenían eso porque, nuevamente, lo que se está haciendo durante los años es llegar a un sistema más eficiente. Por eso hay que hacer una licitación para elegir el mejor. No concentrarse en la tecnología de sanitización, sino dejar que se peleen las compañías para ver quién es el mejor. Y hacer un sistema de reglamentación para poder legislar y ver lo que están haciendo. Eso es lo fundamental. Entonces eso no va a afectar a la temperatura en sí, pero que eso en realidad está poniendo agua que es el doble de salina que el... Pero nuevamente estamos hablando de una cantidad que en realidad dentro de una fuente infinita es muy pequeña y nuevamente todo el monitoreo nos dio que pueda existir algún tipo de influencia que es mínima. Y nuevamente hay que tomar en cuenta qué es el beneficio, que por eso hay que ser más pragmáticos, ¿no? Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias. Saludar a quienes hoy ya están en nuestra comisión, aprovechando el debate respecto de la salmuera, ya que es un tema efectivamente que llama la atención de los movimientos ambientales y también de nosotras quienes tenemos que tomar definiciones en cuanto no afecte, ¿cierto?, a todas las comunidades que viven principalmente en el borde costero. Respecto de un tema más técnico, preguntar respecto del uso de la salmuera, que si bien va a esto, cierto, al mar, recuerdo lo que usted acá ha planteado, hay millones de metros cúbicos, ¿no?, de salmuera que tienen las desaladoras, donde se puede reutilizar como para generar en base a un nuevo modelo de desarrollo donde se utilice la salmuera con otro uso, no solamente de ingreso al mar.
Mire, el problema de la salmuera, como estoy diciendo, es agua que es el doble de salina que el agua de mar. Entonces, para extraer algo de ahí hay que invertir mucha energía. O sea, no es que si hay algún tipo de metal que puede sacarlo, que si existiera en un caso, hay muy pocos casos en el mundo que escuché que tuvieron que sacar y no era justamente agua de mar. Era agua de alguna agua subterránea que por contacto del suelo tenía algún tipo de metal precioso que podía ser sacado. Si no, el proceso es demasiado caro como para... Entonces no se hace, fuera de recuperar la energía a nivel de temperatura y presión para el proceso, no se hace nada con la salmuera. Diputada, diputado, circula la palabra. Pero hay una cosa que sí que le quería aclarar antes que diputada de la Punta, sí, discúlpeme que... Por ejemplo, hay un lugar que en el sur, en Eilat, nosotros desalinizamos agua de pozo, agua del acuífero, que es mucho menos salina que el agua de mar. El concentrado que sale de ahí todavía es menos salino que el agua de mar. Entonces lo que hacemos para reducir el costo de desalinización del agua de mar, lo mezclamos con agua de mar y desalinizamos ese agua. No sé si entiende lo que estoy... Entonces sería como para mejorar todo el proceso, se desaliniza el concentrado de la primera etapa, que sería desalinización de agua salobre, y eso se mezcla con agua de mar en una segunda oportunidad para desalinizarlo en conjunto. Bueno, no hay nadie. Yo quiero solicitar por última vez la palabra, abusando de la... De que tiene la campana. Pero aparte de eso, de que claro, lo que pasa es que nosotros fuimos con el diputado Pino, fuimos el otro día a ver una planta desaladora a Antofagasta, de la cual que me gustaría dar cuenta en algún momento también aquí a la comisión. Y me gustaría saber, porque por ejemplo lo que ocurría en Antofagasta, básicamente que el radio de acción que tiene el agua salinizada no es más allá de influencia no es de más de 25 o 30 metros, y que comprende la desalación de todo lo que es la ciudad, porque no es solo la comuna de Antofagasta, sino que también el sector de Mejillones alrededor. Antofagasta tiene el 80% del agua desalada y Mejillones el 100% del agua desalada. Y dentro de un poco tiempo más, el 100% del agua de Antofagasta va a ser desalada. Entonces lo que nos señalan ellos es que el radio de acción, de influencia, como señala usted, es de 25 a 30... Del concentrado. Concentrado. Sí. Que también lo que nosotros, y que yo le contaba recién a la diputada, no es tan concentrado como yo pensaba, como cuando uno se imagina la salmuera. ¿Cuáles las empresas...? O sea, es concentrado, pero no se ve, no como si usted se lo imagina, que es agua negra con blanco. No, es agua... Las empresas que ustedes tienen como promedio, ¿cuál es el área de influencia que tiene esta salmuera? No, es que eso depende, como bien le dijo Hedy, para cada planta se tuvo que hacer un estudio que es una modelización de dinámica de lo que pasa dentro del agua. Entonces depende de las corrientes que hay en cada lugar, va a ser el área de influencia. Por eso es poca, porque... No es tanto, pero en cada lado usted tiene que hacer una modelización y ver en donde usted le va a decir que tiene que poner la cañería, el emisor es en base a esa modelización. Entonces lo va a poner en el lugar para que lo afecte en la menor manera al medio acuático. Esa es la idea. Gracias. Bueno, ¿no hay más consultas? No tienes que leer todo el libro ahora, no es necesario. No hay un examen al final sobre lo que está escrito. Sí. Bueno, estimada diputada. Quiero quedar con la duda cuando dijo que mezclaban con los aguas de acuífero. Claro, ¿El agua del mar con acuífero? No. Yo dije, tenemos acuífero. En la región de Israel naturalmente hay agua salada. Por ejemplo, del Mar Muerto, si ustedes fueron, el Mar Muerto y el Mar de Galilea estaban conectados con el Mar Mediterráneo. Entonces tenemos mucha agua salada en el fondo. Entonces lo que hacemos en algunos lugares, tomamos agua de acuífero salobre, que es un 10% de salubridad o de salinidad de lo que sería el agua de mar, y desalinizamos eso en algunos lugares para agricultura, en algunos lugares para agua potable. Lo que yo dije que
en el proceso de desalinización de agua de pozos, de agua de acuífero, el concentrado todavía es menos salado que el agua de mar. Entonces, si yo mezclo ese agua con agua de mar, estoy mejorando el proceso porque estoy desalinizando algo que es menos salino que el agua de mar. Eso es lo que dije. Es una forma de utilizar, o sea, de optimizar todo el proceso y reducir los costos. Bueno, ahora sí. Bueno, yo personalmente... ¿Qué es en la página 149? Ahí aparezco yo en la 149. Puede que esté aquí. Luego de este proceso estatal o de estas políticas públicas que ustedes instauraron, ¿ha disminuido de alguna forma la escasez hídrica o se han podido preparar para la escasez hídrica con esta toma de decisiones o todavía faltarían más acciones pensando en que todo el mundo está inserto en una crisis climática, no solo Israel, no solo Chile, sino que estamos en un momento de la crisis climática sin precedentes, donde no hay retroceso, sino son estas acciones las únicas que van a tomar si es que son eficientes o fueron eficientes estas políticas públicas. No, es eficiente. El mensaje que no porque el hecho de que sea una política pública no tiene que ser eficiente. Bueno, es que en muchos lugares dicen si es una compañía pública entonces no tiene por qué ser eficiente, o una autoridad del agua porque sea pública no tiene por qué ser eficiente. Aquí le estamos demostrando que sí, porque el asunto es el valor que se le está dando al agua. Ahora somos autosuficientes a nivel de recursos hídricos y somos también autosuficientes a nivel de recursos financieros para el sector hídrico. Y si usted ve el plan maestro hasta el año 2050, podemos cubrir los costos de toda la inversión hasta ese año sin ningún problema. O sea, hay una planificación a largo plazo de cómo continuar siendo así. O sea, lo que se definió, en lo que digo yo, es una filosofía de gestión. El hecho de, por ejemplo, de que el precio del agua toma todos los costos y lo divide por la cantidad de agua que estamos vendiendo, es una ecuación muy simple, pero es una filosofía de que tenemos que cubrir todos los costos y nos da un incentivo a ser más eficientes. ¿Entiendes? Bueno, ha sido para mí por lo menos, y creo que a todos represento, no me gusta siempre hablar en nombre de otros y otras, pero creo que ha sido algo muy interesante. Nos quedamos con muchas reflexiones, con muchas ideas y de verdad quedamos muy satisfechos y muy contentos con la exposición y con vuestra visita. Así que totalmente agradecido y nos quedamos con hartas reflexiones. ¿No es así? Y estamos a su disposición nuevamente para compartir con ustedes y que puedan hacerlo, como dijimos antes, en menos de 80 años. Dale, por favor. ¿Me levanto? No es necesario. Bueno, estimados y estimadas, por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, se levanta.